Hola amigo, ¿cómo están? Le habla su amigo Isidro Pérez del canal Soy Pérez de Sao. Es difícil entender que alguien te hable de que defiende a México y sus hechos demuestran lo contrario. Esto es lo que hace el PAN, PRI, PRD y ahora se unió el Movimiento Ciudadano al Sí por México para sacar a Morena del palacio. Ellos van en contra de la reforma energética de nuestro presidente querido AMLO, y aquí te lo explica el diputado federal Miguel Torruco Garza de por qué ellos están oponiéndose a esa reforma, porque ellos trabajan para el exterior, trabajan para gobierno extranjero, para compañías extranjeras y para sus beneficios personales. Iberdrola, el enemigo de la reforma energética. Cada día que pasa aquí en la Cámara de Diputados, los opositores se quedan sin argumentos para defender su voto en contra de la nueva reforma eléctrica o energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Día con día, la oposición se queda sin argumentos, pues ya entendieron que esta reforma ni es expropiatoria, ni crea monopolios, ni tampoco atenta contra el sector privado. Es muy importante mencionar que la nueva reforma energética no atenta en contra del medio ambiente, pues le da prioridad a la energía hidroeléctrica, o sea, la energía generada por agua y presas. Este tipo de generación de energía es simplemente el más limpio que existe, donde por cierto la CFE tiene una gran ventaja respecto a los privados. Pero ¿quiénes se verán afectados con esta reforma energética? Los únicos que se van a ver afectados con esta reforma son las empresas españolas, en particular la famosísima Iberdrola, no sé si les suena, que por cierto tiene hundido a su propio país, España, en una crisis energética terrible. En España, las tarifas de energía eléctrica han subido un 50% en lo que va del 2021 y han subido hasta 300% apenas 3 años. Con esto, el más afectado ha sido el pueblo español. Pregúntenles. Cada día que pasa tienen que buscar la forma de racionar lo más posible el consumo de luz. Con estas alzas en las tarifas, las empresas pequeñas y medianas de España pierden competitividad. Esto ha generado que el crecimiento de la economía de ese país se frene, afectando la recuperación aún más en tiempos tan difíciles como el post-COVID. Los políticos de allá no han podido hacer absolutamente nada porque las compañías eléctricas como Iberdrola tienen demasiado poder. Iberdrola acostumbra a fichar políticos españoles, mexicanos y de otros países, en los cuales una vez que dejan el poder público les otorgan cargos para los cuales evidentemente no están preparados. En España ahora hay un escándalo fuertísimo porque Iberdrola le otorgó la vicepresidencia de la empresa a un alto dirigente del Partido Social Obrero Español de España, que es el partido gobernante. Al mismo tiempo, Iberdrola está sumida en un escándalo por presuntamente manipularle las tarifas en el mercado eléctrico español. En nuestro país, Iberdrola también ha contratado a políticos mexicanos. Destacan los casos de la exsecretaria de Energía, Georgía Kessel, y de nada más y nada menos que Felipe del Sagrado Jesús Corazón de Calderón. Pero ¿por qué contratarían a Felipe Calderón Iberdrola cuando finalizó el sexenio? Hasta donde yo sé, Felipe Calderón no es un experto en energía. Iberdrola contrató a Felipe Calderón y a Georgina Kessel para hacerse con información privilegiada, esa es la realidad, que después se usó para tener influencia en el mercado eléctrico mexicano. La reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto fue una reforma diseñada para entregarle el sector eléctrico nacional en su conjunto a Iberdrola. Esa es la realidad, así como lo oyen. Todo esto a costa de la propia Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Iberdrola pudo obtener jugosos contratos y la CFE con un valor de 56,000 millones de pesos, un saqueo total. Pero ¿cómo son esos contratos? ¿Cómo funcionan? Bueno, Iberdrola construye plantas de generación eléctrica en el país y firma un contrato con la Comisión Federal de Electricidad en donde se establece que la CFE le comprará la energía de forma exclusiva a esta compañía, a Iberdrola, por 25 años. Es decir, la inversión está garantizada y el gobierno es incapaz de renegociar tarifas y términos del propio contrato por la reforma energética actual, o sea, la de Peña Nieto. O sea, Iberdrola está amparada por nuestra Constitución, es de broma.
Estos contratos van por 25 años y obligan a la CFE a entregar a los privados 1.570.000 millones de pesos. Lo que buscamos con la nueva reforma energética es reducir lo más que se pueda estos pagos para frenar el saqueo de parte de Iberdrola a la CFE en un inicio. El gobierno de México buscaba asentar en la mesa y a través de las negociaciones los términos de estos contratos. Sin embargo, Iberdrola se negó y por esto el gobierno se vio obligado a presentar esta reforma energética. Y con esta reforma, esos contratos leoninos y abusivos se van a acabar. Y la Comisión Federal de Electricidad, escúchenme, tendrá suficientes recursos para garantizar el suministro eléctrico. La reforma energética de Peña Nieto les otorgó subsidios millonarios a los privados por más de 246.606 millones de pesos. Tan solo Iberdrola se llevaba de ese monto 56.175 aproximadamente por la operación de su parque eólico en La Venta, Oaxaca. Un saqueo total. Con esta nueva reforma eléctrica, esos subsidios millonarios a las transnacionales extranjeras llegarán a su fin y eso permitirá ajustar las tarifas a la baja y que tú y yo paguemos menos dinero en nuestros recibos energéticos de luz. Los opositores alegan que eliminar estos subsidios millonarios de Iberdrola es un golpe contra las energías renovables. Es más que obvio que no. Con esta nueva reforma, la CFE se compromete a liderar esta transición energética limpia e implementar la construcción de parques solares como el que se ubicará en el estado de Sonora. Entonces, los únicos que se pueden oponer a esta reforma eléctrica del presidente López Obrador son los cabilderos y los intermediarios de Iberdrola y de las empresas españolas. Que no nos sorprenda que algunos diputados aquí que voten en contra de esta reforma eléctrica después no los encontremos trabajando para Iberdrola, como Felipe Calderón, o también no nos sorprenda que gente como Margarita Zavala vote en contra de esta reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque esto va a afectar sus intereses familiares, los intereses personales y por ende los intereses de Iberdrola. Lo cierto es que si no hacemos nada y dejamos las cosas como están, en unos años la CFE se va a ir a la quiebra y el suministro eléctrico del país estaría en manos de empresas españolas. Y los altos precios dependerían ni nada más ni nada menos que de decisiones extranjeras. ¿Pueden entender la gravedad de la situación? Estamos hablando de un problema de seguridad nacional. Por eso, el presidente de México ha dicho con bastante razón que esta reforma nos conviene a todos. Amigas y amigos, espero que este video breve les haya ayudado a entender lo que es Iberdrola y el riesgo que representa no modificar esta reforma tan importante. Por favor, pregúntenme aquí en los comentarios qué les gustaría saber más sobre la reforma energética. Los invito también a ver más videos del tema sobre la reforma energética. He subido varios videos. Les mando un abrazo muy fuerte y estén pendientes en mis redes sociales para saber qué acontece aquí, paso a paso en la Cámara de Diputados, con esta importante reforma. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un abrazo muy cordial.